El jefe de mi esposa me sonrió con suficiencia durante la comida de la empresa, ella me cuenta todo. Incluso cosas que nunca te diría a ti. Yo respondí, ¿te dijo ella que soy dueño del 60% de esta empresa? Su carta de renuncia estaba en mi escritorio el lunes por la mañana. El olor a carbón y a loción excesivamente cara flotaba denso en el aire de agosto mientras yo estaba de pie junto a la zona de asadores, observando a Patricio Elizalde trabajar con la multitud como un político en una recaudación de fondos. La comida anual de la empresa estaba en pleno apogeo en el Parque La Mexicana, completo con carpas blancas, servicio de banquetes y suficiente interacción corporativa para erizarme la piel. Soy Leonardo Bravo, y para todos aquí, soy solo el esposo de Mónica, el tipo que aparece en estas cosas con pantalones caqui y una camisa tipo polo. Mientras los verdaderos jugadores discuten proyecciones trimestrales y oportunidades de fusión, ellos ven a un contratista consultor, tal vez alguien de soporte técnico de nivel medio. Nadie se molesta en mirar más profundo. Así es exactamente como me gusta. Patricio se acercó a la parrilla con esa arrogancia que había perfeccionado durante sus 3 años como director regional. Gafas de sol de diseñador, zapatos de cuero italiano que probablemente costaban más que la renta de la mayoría de la gente, y una sonrisa que gritaba privilegio. Tomó una cerveza de la cubeta de hielo y se posicionó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oler su costosa loción para después de afeitar. Gran asistencia este año, dijo, no hablándome realmente a mí, sino actuando para la pequeña audiencia de ejecutivos jóvenes cercanos. A la empresa le está yendo mejor que nunca. Por supuesto, eso es lo que sucede cuando tienes a las personas adecuadas en los puestos adecuados. Asentí cortésmente y volteé una hamburguesa. Patricio tenía esa mirada en sus ojos, la que significaba que estaba a punto de decir algo que él pensaba que era inteligente. ¿Sabes, Leonardo?, continuó, bajando la voz a lo que probablemente pensaba que era un tono confidencial. Mónica me cuenta todo sobre el negocio, incluso cosas que nunca te diría a ti. La espátula se sintió pesada en mi mano. A nuestro alrededor, las conversaciones continuaban. Alguien riéndose de las puntuaciones de golf, otro grupo debatiendo sobre los mejores restaurantes de Polanco, charla normal de día de campo. Pero las palabras de Patricio quedaron flotando en el aire entre nosotros como humo. Dio un largo trago a su cerveza, claramente complacido consigo mismo. Es agradable tener ese tipo de confianza con un colega, agregó. Ese nivel de intimidad en las relaciones profesionales. Dejé la espátula y me giré para mirarlo completamente. Patricio estaba sonriendo ahora, pensando que había asestado algún tipo de golpe devastador. Los ejecutivos jóvenes fingían no escuchar mientras estaban pendientes de cada palabra. Eso es interesante, Patricio, dije, manteniendo mi voz nivelada y amistosa. ¿Te dijo ella que soy dueño del 60% de esta empresa? La sonrisa se congeló en su rostro. La botella de cerveza se detuvo a mitad de camino hacia sus labios. A nuestro alrededor, las conversaciones no se detuvieron, pero capté un par de miradas de reojo de los ejecutivos cercanos. ¿Qué? La voz de Patricio se quebró ligeramente. Grupo Bravo, expliqué, aún sonriendo. Empresa fantasma que establecí cuando sus fundadores vinieron rogando por financiamiento de serie B hace 3 años. Justo alrededor del momento en que fuiste ascendido a director regional, de hecho. Curioso cómo funcionó esa sincronización. El bronceado de Patricio pareció desvanecerse 1 o 2 tonos. Miró a su alrededor como si buscara una ruta de escape, pero estábamos rodeados de sus colegas, sus subordinados, su mundo profesional entero. Yo no. Mónica nunca mencionó. ¿Por qué lo haría? Me encogí de hombros y volví a tomar la espátula. Ella sabe que prefiero quedarme en segundo plano. Un poco menos complicado de esa manera, aunque agradezco que me hayas informado sobre esas conversaciones íntimas y profesionales. Muy esclarecedor. Prácticamente podía ver los engranajes girando en la cabeza de Patricio mientras intentaba procesar esta información. ¿Cuántas veces había presumido de tener información privilegiada? ¿Cuántos secretos de la empresa había asumido que eran suyos para compartir? Escucha, Leonardo, creo que podría haber algún malentendido. Ningún malentendido. Volteé otra hamburguesa.
El chisporroteo era fuerte en el repentino silencio entre nosotros. 60% de propiedad, Patricio. Eso significa que yo apruebo tu salario, tus bonos, tus solicitudes de vacaciones. Cada revisión trimestral que determina si conservas esa oficina de la esquina. La mano de Patricio temblaba ligeramente mientras dejaba su cerveza. Los ejecutivos jóvenes habían encontrado razones para alejarse de nuestra conversación, repentinamente muy interesados en la mesa de postres. Debería ir a buscar a Mónica, tartamudeó. Buena idea, estuve de acuerdo. Quizás pregúntale sobre esas cosas que te cuenta que nunca me diría a mí. Tengo curiosidad por escuchar qué hay en la lista. Se alejó rápidamente, zigzagueando entre la multitud sin nada de su arrogancia anterior. Lo vi irse, luego devolví mi atención a la parrilla. Las hamburguesas estaban perfectas, carbonizadas por fuera, jugosas en el medio. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Tomás Beltrán, mi viejo amigo que dirigía un bar en la colonia Condesa. ¿Cómo va el circo corporativo? Escribí de vuelta, apenas comienza. La cosa acerca de ser subestimado es que la gente te cuenta cosas que no debería. Hacen suposiciones sobre lo que sabes, lo que puedes hacer, lo que estás dispuesto a hacer. Patricio acababa de hacer una suposición muy costosa. Yo había tenido sospechas sobre las noches tarde de Mónica en la oficina. Su repentino interés en eventos de networking después del trabajo, la forma en que había comenzado a proteger su teléfono como si fueran secretos de Estado. Pero la pequeña actuación de Patricio en la parrilla acababa de confirmar lo que yo había estado tratando de no creer. Mi esposa estaba compartiendo más que proyecciones trimestrales con su director regional. La pregunta ahora era qué más sabía Patricio, lo que es más importante, qué había hecho con esa información. Porque si hay una cosa que he aprendido en 15 años de negocios, es que las confidencias de almohada tienen una forma de convertirse en márgenes de ganancia. Y yo estaba a punto de descubrir exactamente cuán rentable Patricio Elizalde había hecho mi matrimonio. El viaje a casa desde el parque fue silencioso. Mónica se sentó en el asiento del pasajero, desplazándose por su teléfono, haciendo ocasionalmente pequeños comentarios sobre la comida o el clima. Conversación normal de cónyuges, del tipo que llena el espacio sin decir nada significativo. Pero yo seguía pensando en la sonrisa presuntuosa de Patricio, la forma en que se había posicionado a mi lado como si estuviera reclamando territorio, la arrogancia casual de alguien que pensaba que tenía todas las cartas. Patricio parecía amistoso hoy, dije mientras entrábamos en nuestra cochera. Mónica levantó la vista de su teléfono. ¿Lo parecía? Apenas hablé con él. Demasiado ocupado con las discusiones de la cuenta Hernández. Mencionó que ustedes dos han estado teniendo muchas conversaciones profesionales últimamente. Bueno, sí, es el director regional. Trabajamos juntos en la mayoría de los proyectos importantes. Su tono era práctico, pero había vuelto a la pantalla de su teléfono. ¿Por qué? Solo curiosidad sobre la dinámica de la empresa ya que técnicamente estoy invertido en el éxito. Ella se rió, pero sonó forzado. Tus honorarios de consultoría difícilmente cuentan como inversión, Leonardo, aunque agradezco que te tomes un interés. Me estacioné y me senté allí por un momento después de apagar el motor. Mónica ya se estaba desabrochando el cinturón de seguridad, ansiosa por entrar y alejarse de esta conversación. Mónica, dije en voz baja. ¿Qué? ¿Te suena el Grupo Bravo? Ella hizo una pausa con la mano en la manija de la puerta. ¿Debería? Es la empresa fantasma que posee el interés mayoritario en tu firma. Lo ha tenido por 3 años ya. El silencio se estiró entre nosotros como un alambre tenso. El reflejo de Mónica en la ventana del pasajero mostraba confusión, luego algo que podría haber sido reconocimiento. Eso es imposible, dijo finalmente. El financiamiento de Serie B vino de capital de riesgo. Morales y Asociados manejó todo el asunto. Morales y Asociados representó al Grupo Bravo. Yo soy el Grupo Bravo. Ella se giró para mirarme completamente ahora, su expresión pasando por incredulidad, confusión y algo cercano a la ira. ¿Me estás diciendo que eres dueño de la empresa para la que trabajo? 60%. Tus fundadores estaban a 3 semanas de la quiebra cuando acudieron a Morales buscando financiamiento de emergencia.
Yo había estado rastreando el potencial de la firma durante meses a través de contactos en la industria. Buena reputación, base de clientes sólida, simplemente una gestión de flujo de caja terrible. Pero el papeleo, los documentos legales, revisé todo como parte de los informes del personal superior. ¿Empresa fantasma, recuerdas? Todos los documentos muestran al Grupo Bravo como el inversor principal. Nunca le preguntaste a Morales quién estaba detrás del Grupo Bravo. Mónica me estaba mirando como si acabara de decirle que yo era secretamente un astronauta. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque quería que tuvieras éxito por tus propios méritos. Tener a tu esposo como el accionista mayoritario tiende a complicar la dinámica del lugar de trabajo. ¿Complicar? Ella negó con la cabeza. Leonardo, ¿tienes idea de cómo se ve esto? ¿Cómo me hace ver esto a mí? Depende de lo que hayas estado haciendo con la información de la empresa. La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. El rostro de Mónica pasó por varias expresiones antes de asentarse en una defensiva. ¿Qué se supone que significa eso? Patricio parecía muy seguro sobre su acceso a información privilegiada hoy. Hizo algunos comentarios interesantes sobre la naturaleza íntima de su relación profesional. Patricio es un idiota arrogante que piensa que cada conversación es coqueteo. Si está malinterpretando discusiones profesionales. ¿Qué tipo de discusiones profesionales? Lo habitual. Cronogramas de proyectos, preocupaciones de clientes, asignaciones de presupuesto. Nada que no se cubra en las reuniones semanales del personal. Asentí lentamente. ¿Qué hay de las conversaciones de fusión de Hernández? ¿El proyecto de desarrollo Río? ¿La revisión de compensación ejecutiva? Cada elemento en mi lista hizo que la expresión de Mónica se tensara un poco más. Estos no eran temas cubiertos en las reuniones semanales del personal. Estas eran discusiones de la sala de juntas, decisiones de liderazgo superior, el tipo de información que requería niveles de autorización que ella no tenía, a menos que alguien la estuviera compartiendo con ella. ¿Cómo sabes sobre esos proyectos? Preguntó ella. Porque yo los apruebo. Cada decisión importante pasa a través de Morales hacia el Grupo Bravo para autorización final. He estado firmando la dirección de tu empresa durante 3 años. Esto es una locura. Mónica salió del auto y se dirigió a la casa. La seguí, observando su lenguaje corporal cambiar de confusión a ira y a algo que parecía pánico. En la cocina, se sirvió una copa grande de vino y se paró junto al mostrador dándome la espalda. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preguntó. ¿Me despides? ¿Disuelves la empresa? ¿Castigas a todos porque tienes problemas de confianza? No tengo problemas de confianza, Mónica. Tengo problemas de seguridad de la información. Ella se dio la vuelta rápidamente. ¿Lo que significa qué? Significa que alguien en tu empresa ha estado compartiendo información confidencial con partes externas. Alguien con acceso a decisiones ejecutivas y planificación estratégica. Alguien que sabe sobre proyectos que no han sido anunciados al personal general. ¿Y crees que soy yo? Creo que alguien le ha estado contando a Patricio Elizalde cosas que él no debería saber. Y Patricio estaba muy seguro sobre su fuente hoy. Mónica tomó un largo sorbo de vino, y pude verla pensando en las implicaciones. Si Patricio había estado compartiendo información con competidores, si había estado negociando con conocimiento interno, si había algún tipo de violación de valores. Necesito hacer algunas llamadas telefónicas, dijo finalmente. ¿A quién? A mi abogado. A Recursos Humanos. Tal vez a Morales y Asociados, para verificar toda esta historia de la propiedad. Buena idea. Mientras lo haces, tal vez quieras revisar tus conversaciones recientes con Patricio. Trata de recordar exactamente qué tipo de intimidad profesional has estado compartiendo. Ella dejó la copa de vino con la fuerza suficiente para hacerla sonar contra el mostrador de granito. Nunca he hecho nada inapropiado con Patricio Elizalde ni con nadie más en la empresa. Si no puedes confiar en mí después de 15 años de matrimonio. Esto no se trata de confianza, Mónica. Esto se trata de negocios, y alguien ha estado realizando negocios con la información confidencial de mi empresa.
La dejé parada en la cocina y fui a mi despacho en casa. Hora de revisar algunos correos electrónicos y ver exactamente qué había estado haciendo Patricio Elizalde con su conocimiento profesional íntimo. Porque si había estado negociando con información privilegiada, su carta de renuncia iba a ser el menor de sus problemas. Mi despacho en casa no es nada lujoso. Un escritorio, 2 monitores y un archivero que contiene más secretos de los que la mayoría de la gente creería. Mantengo los documentos importantes en formato digital, encriptados y respaldados en 3 servidores seguros diferentes. Los archivos de papel son mayormente señuelos, pero hacen que la habitación parezca adecuadamente empresarial. Cuando Mónica ocasionalmente entra. Esta noche, ella se quedaba abajo con su vino y sus llamadas telefónicas. Podía escuchar su voz a través del piso, alternando entre tonos enojados y suplicantes mientras trabajaba a través de su lista de contactos. Dejé que hiciera todas las llamadas que quisiera. La documentación que estaba a punto de revisar hablaría más fuerte que cualquier conversación. Inicié sesión en el servidor seguro que alojaba mis sistemas de monitoreo. Cuando eres dueño del 60% de una empresa, tienes ciertos derechos con respecto a la seguridad de la información. Cuando esa empresa maneja proyectos de construcción multimillonarios y acuerdos de desarrollo, esos derechos se convierten en responsabilidades. Hace 3 años, cuando rescaté a la firma de Mónica de la quiebra, insistí en un monitoreo digital integral como parte del acuerdo de inversión. Servidores de correo electrónico, registros telefónicos, actividad de Internet, todo filtrado a través de protocolos de seguridad que marcaban patrones inusuales o posibles violaciones. El sistema había estado funcionando silenciosamente en segundo plano desde entonces, generando informes semanales que generalmente no contenían nada más interesante que un uso excesivo de redes sociales y el ocasional correo electrónico personal enviado desde cuentas de la empresa. Pero esta noche, estaba buscando algo específico. Saqué los registros de comunicación de Patricio Elizalde de los últimos 18 meses. Correo electrónico, llamadas telefónicas, mensajes de texto enviados a través de dispositivos de la empresa. Todo legalmente monitoreado y grabado como parte del acuerdo de empleo que firmó cuando se convirtió en director regional. La primera señal de alerta apareció inmediatamente. Patricio había estado en contacto regular con Marcos Cano, director general del Grupo Desarrollador Río. No era inusual por sí mismo, Grupo Río era un competidor, pero la industria de la construcción implicaba muchas relaciones cruzadas. Los subcontratistas trabajaban para múltiples firmas, los proveedores mantenían relaciones en todo el mercado, y los ejecutivos ocasionalmente se movían entre empresas. Pero la sincronización de estas conversaciones era interesante. El 15 de marzo, Patricio había enviado un mensaje de texto a Cano: el proyecto Hernández se ve bien. Números mejores de lo esperado. El 16 de marzo, Grupo Río había presentado una oferta de último minuto para el proyecto Hernández que rebajaba nuestra propuesta exactamente en un 3%. El 8 de abril, Patricio había llamado a Cano y hablado durante 27 minutos. El 9 de abril, nuestro cliente había recibido un pitazo anónimo de que nuestro contratista principal tenía violaciones de seguridad en un proyecto anterior. El pitazo era falso, pero retrasó la aprobación de nuestro proyecto por 2 semanas. El 22 de mayo, Patricio había enviado otro mensaje de texto: revisión de compensación ejecutiva la próxima semana. Esperen cambios. El 24 de mayo, 3 de nuestros gerentes de proyectos senior habían recibido ofertas de trabajo del Grupo Desarrollador Río. El patrón era claro, documentado y absolutamente condenatorio. Pero se puso peor. Hice referencias cruzadas de las comunicaciones de Patricio con datos internos de la empresa. Cada pieza de información que había compartido con Cano correspondía a discusiones confidenciales que habían tenido lugar en reuniones de liderazgo superior, reuniones a las que Patricio, como director regional, no debería haber tenido acceso a menos que alguien lo estuviera informando después. Saqué los horarios de las reuniones y los comparé con la actividad de correo electrónico de Patricio. La línea de tiempo era perfecta. Reunión de liderazgo superior el lunes por la mañana. Comunicación de Patricio con Cano para el martes por la noche. Sesión de estrategia ejecutiva el miércoles. Actualización de Patricio a su contacto para el jueves. Alguien lo estaba alimentando con información con una consistencia notable.
Abrí un nuevo parámetro de búsqueda y busqué patrones de comunicación entre Patricio y el personal interno de la empresa. La mayoría de sus correos electrónicos internos eran rutinarios, actualizaciones de proyectos, confirmaciones de reuniones, coordinación estándar del lugar de trabajo. Pero sus registros de mensajes de texto contaban una historia diferente. Patricio había estado intercambiando mensajes de texto personales con Mónica durante 8 meses. No a través de dispositivos de la empresa, pero el sistema de seguridad rastreaba el uso de teléfonos personales cuando estaban conectados a las redes inalámbricas de la empresa. Los mensajes comenzaron de manera bastante profesional, discusiones de proyectos, preocupaciones de clientes, coordinación de horarios. Pero para el tercer mes, el tono había cambiado. Gracias por el aviso sobre el cronograma de Hernández. Siempre estás cuidando de mí. La cena de negocios se alargó de nuevo. Desearía estar cenando con mejor compañía. No puedo dejar de pensar en nuestra conversación de ayer. Entiendes el negocio mejor que nadie. Y luego, hace 2 semanas, ¿qué haría yo sin nuestras sesiones informativas privadas? Me cuentas cosas que nunca escucho en las reuniones oficiales. Me recosté en mi silla y miré fijamente la pantalla. La evidencia estaba toda allí, documentada y con fecha y hora. Mónica había estado compartiendo información confidencial con Patricio. Patricio había estado comerciando esa información con un competidor. Y ambos habían sido lo suficientemente estúpidos como para dejar un rastro digital. Mi teléfono sonó. El nombre de Tomás Beltrán apareció en la pantalla. ¿Cómo resultó el día de campo corporativo?, preguntó. Educativo, dije. Muy educativo. Eso no suena bien. Patricio Elizalde ha estado vendiendo secretos de la empresa al grupo desarrollador Río durante 18 meses, y mi esposa ha sido su fuente. Tomás se quedó callado por un momento. Había sido policía durante 20 años antes de abrir su bar, y entendía la diferencia entre sospecha y evidencia. ¿Estás seguro de esto? Registros digitales, bitácoras de comunicación, patrones de comercio que corresponden a reuniones internas. Está todo documentado. ¿Qué vas a hacer? Miré los archivos de evidencia en mi pantalla, luego a la puerta de mi despacho, donde todavía podía escuchar la voz de Mónica abajo. Voy a convocar una reunión de emergencia del Consejo de Administración para el lunes por la mañana, y luego voy a ver el mundo de Patricio Elizalde desmoronarse. ¿Y a Mónica? Mónica tomó su decisión hace 8 meses. Simplemente no sabía que yo estaba llevando la cuenta. Colgué y comencé a preparar la presentación que terminaría con la carrera de Patricio Elizalde. La evidencia era exhaustiva. El patrón era claro. Y las consecuencias iban a ser rápidas y permanentes. Para el lunes por la tarde, Patricio entendería exactamente qué tipo de relación profesional íntima había estado teniendo con mi esposa, y para el martes, se lo estaría explicando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La mañana del lunes llegó gris y lloviznando, el tipo de clima que hace que todo parezca una escena del crimen. Me senté en mi despacho en casa a las 7:30 de la mañana revisando la presentación una última vez antes de la reunión de emergencia del Consejo de las 9 de la mañana. 43 diapositivas de evidencia, registros de comunicación, registros financieros y correlaciones de línea de tiempo que pintaban un cuadro que ninguna persona razonable podría disputar. Mónica se había ido temprano a la oficina, alegando que necesitaba prepararse para una reunión con un cliente. Había estado distante todo el fin de semana, recibiendo llamadas telefónicas en la otra habitación y pasando horas en su computadora portátil con la pantalla inclinada lejos de mí. Cualquiera que fuera el control de daños que estaba intentando, era demasiado tarde. La evidencia ya estaba en movimiento. Había enviado la notificación de la reunión del Consejo el domingo por la noche a los 5 miembros del Consejo junto con el socio principal de Morales y Asociados y el asesor legal de la empresa. La agenda era simple: brecha de seguridad de la información, se requiere acción ejecutiva. A las 8:45 de la mañana, inicié sesión en el sistema seguro de videoconferencia y observé a los participantes unirse uno por uno. Los miembros del consejo aparecieron en sus oficinas en casa y salas de juntas corporativas, luciendo apropiadamente serios para una reunión de emergencia de lunes por la mañana. Morales apareció a las 8:58, con expresión sombría.
Había revisado la evidencia preliminar que le envié el domingo por la noche. Buenos días a todos, comencé una vez que todos los participantes estuvieron conectados. Gracias por hacer tiempo con tan poca antelación. Tenemos una brecha de seguridad significativa que requiere acción ejecutiva inmediata. Compartí mi pantalla e inicié la presentación. Hace 18 meses, alguien en nuestra organización comenzó a compartir información confidencial con el grupo desarrollador Río. Esta información incluía cronogramas de proyectos, asignaciones de presupuesto, discusiones de planificación estratégica y toma de decisiones ejecutivas que permitieron a Grupo Río rebajar sistemáticamente nuestras ofertas y apuntar a nuestro personal. Las primeras diapositivas mostraron el patrón de contratos perdidos, la sincronización sospechosa de las acciones de la competencia y el impacto financiero en las operaciones de la empresa. El costo total para nuestra organización ha sido de aproximadamente 47 millones de pesos en ingresos perdidos y aumento de gastos operativos. La miembro del Consejo Jimena Herrera se inclinó hacia adelante en su cámara. ¿Sabemos quién es el responsable? Sí. El director regional Patricio Elizalde ha estado en comunicación regular con el director general de Grupo Río, Marcos Cano. Estas comunicaciones precedieron consistentemente acciones competitivas por parte de Grupo Río. Hice clic en la siguiente diapositiva que mostraba los registros de comunicación de Patricio con marcas de tiempo. Cada pieza de información compartida corresponde a discusiones confidenciales de reuniones de liderazgo superior. Reuniones a las que Patricio, como director regional, no estaba autorizado a asistir. Entonces, ¿cómo estaba obteniendo la información? Preguntó el miembro del consejo Tomás Quiroga. Hice una pausa en esta diapositiva. La evidencia era clara, pero las implicaciones personales estaban a punto de volverse muy públicas. Patricio estaba recibiendo informes de alguien con acceso de liderazgo superior, alguien que asistía a estas reuniones y luego compartía los detalles en conversaciones privadas. Hice clic en la siguiente diapositiva que mostraba los registros de mensajes de texto entre Patricio y Mónica. El silencio en la videollamada fue absoluto. Morales se aclaró la garganta. Leonardo, creo que deberíamos discutir esto en privado antes de... No. Mi voz era firme, profesional. Esto es un asunto del Consejo ahora. La brecha de seguridad involucra a un miembro del personal superior que ha estado comprometiendo las operaciones de la empresa por razones personales. Continué a través de las diapositivas mostrando la escalada de mensajes personales entre Patricio y Mónica, la correlación entre sus reuniones privadas y las comunicaciones posteriores de Patricio con Grupo Río, y el daño financiero causado por su colaboración. La evidencia muestra un intercambio sistemático de información durante un periodo de 8 meses, resultando en contratos perdidos, negociaciones comprometidas y desventajas estratégicas que le han costado a la empresa ingresos significativos. El asesor legal habló. ¿Cuál es nuestra exposición aquí? Estamos ante violaciones de valores. Las comunicaciones de Patricio con Grupo Río incluyen información que podría constituir uso de información privilegiada si hubo transacciones de acciones involucradas. Necesitaremos revisar sus registros financieros y coordinar con las autoridades reguladoras. ¿Y la fuente interna? La voz de Jimena Herrera era cuidadosamente neutral. Será despedida inmediatamente y referida para acción legal si se justifica. Podía ver a los miembros del consejo intercambiando miradas en sus cámaras. Todos entendían la dinámica personal en juego, pero esto eran negocios ahora. Recomiendo que aceptemos la renuncia de Patricio Elizalde con efecto inmediato, terminemos su acceso a todos los sistemas de la empresa y comencemos procedimientos legales para recuperar daños tanto de Patricio como del grupo desarrollador Río. ¿Ha presentado Patricio una renuncia? Preguntó Tomás Quiroga. Lo hará para el cierre del día de hoy. Morales asintió con gravedad. Yo manejaré la documentación legal y coordinaré con las autoridades reguladoras. Este nivel de intercambio sistemático de información definitivamente justifica una revisión de la CNBV. ¿Qué hay de la fuente interna? Preguntó Jimena de nuevo. Miré directamente a mi cámara. Mónica será despedida por causa justificada con efecto inmediato. Su acceso a los sistemas de la empresa ya ha sido suspendido. La reunión continuó por otros 20 minutos cubriendo procedimientos legales, evaluación de daños y estrategias de comunicación. Pero el asunto esencial estaba completo.
La carrera de Patricio Elizalde había terminado. El grupo desarrollador Río estaba a punto de enfrentar una investigación federal, y la reputación profesional de Mónica estaba destruida. A las 10:15 de la mañana, cerré la videoconferencia y me recosté en mi silla. Mi teléfono ya estaba sonando. El nombre de Mónica en la pantalla. Dejé que se fuera al buzón de voz. Para el mediodía, la carta de renuncia de Patricio estaría en el escritorio de Morales. Para el martes, la investigación de la CNBV estaría en marcha. Para el final de la semana, la industria sabría exactamente qué les sucedió a los ejecutivos que comerciaron secretos de la empresa para beneficio personal. La relación profesional íntima entre Patricio Elizalde y mi esposa acababa de convertirse en una lección de negocios muy pública, y yo apenas estaba comenzando. La primera ficha de dominó cayó a las 11:47 de la mañana cuando el correo electrónico de renuncia de Patricio llegó a la bandeja de entrada de Morales. Yo estaba copiado en el mensaje junto con todo el consejo y el asesor legal. El tono era profesionalmente desesperado. Con efecto inmediato, renuncio a mi puesto como director regional. Reconozco que las comunicaciones recientes pueden haber creado conflictos de intereses y me disculpo por cualquier malentendido. Solicito confidencialidad con respecto a las circunstancias de mi partida y renuncio a cualquier reclamo de indemnización o compensación más allá de mi cheque de pago final. Morales me reenvió el mensaje con una sola línea, demasiado tarde para el control de daños. Tenía razón. Para cuando Patricio se dio cuenta del alcance de su exposición, la maquinaria regulatoria ya estaba en movimiento. A la 1:15 de la tarde, sonó mi teléfono. La investigadora de la CNBV, Lucía Parra, alguien con quien yo había trabajado en problemas de cumplimiento de la industria anteriores. Leonardo, recibí el informe preliminar de Morales sobre posibles violaciones de valores. Esto parece serio. Es serio. 18 meses de intercambio sistemático de información con un competidor, resultando en manipulación del mercado y daño financiero. Necesitaremos acceso a todos los registros de comunicación, documentos financieros e información comercial tanto para Patricio Elizalde como para cualquier parte asociada. Todo ya está compilado y listo para transferencia. Análisis forense digital, registros de comunicación, análisis de impacto financiero. ¿Qué hay del grupo desarrollador Río? ¿Alguna indicación de que conocían la fuente de información? Saqué los archivos de evidencia en mi pantalla. Las comunicaciones de Marcos Cano con Patricio muestran una clara conciencia de que la información era confidencial. Múltiples referencias a conocimiento interno y fuentes privadas. Eso es conspiración para cometer fraude de valores. Abriremos una investigación completa sobre ambos individuos y los patrones comerciales de Grupo Río. La conversación continuó durante 20 minutos cubriendo procedimientos de evidencia, entrevistas a testigos y coordinación de plazos. Para el final de la llamada, Patricio Elizalde y Marcos Cano enfrentaban cargos criminales federales, y el grupo desarrollador Río estaba a punto de someterse a un escrutinio regulatorio integral. A las 2:30 de la tarde, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era Jimena Herrera del Consejo. Leonardo, hemos estado discutiendo la situación con el asesor legal. Hay algunas preocupaciones sobre los aspectos personales de este caso. ¿Qué tipo de preocupaciones? El despido de Mónica. La exposición pública del asunto. El potencial de demandas por despido injustificado. Había estado esperando esta conversación. Los miembros del Consejo se ponen nerviosos cuando los problemas personales y profesionales se cruzan, especialmente cuando hay investigaciones regulatorias involucradas. Mónica violó su acuerdo de empleo al compartir información confidencial con personal no autorizado. Ella comprometió la seguridad de la empresa por razones personales. El despido está justificado independientemente de cualquier relación personal. Pero la recopilación de evidencia, los sistemas de monitoreo, el nivel de vigilancia. Podría parecer que la estabas atacando a ella específicamente. Yo estaba atacando brechas de seguridad de la información. Los sistemas de monitoreo han estado en su lugar durante 3 años y se aplican a todo el personal. La evidencia habla por sí misma. Jimena se quedó callada por un momento. ¿Qué pasa si ella afirma que el monitoreo fue una represalia por problemas matrimoniales?
Entonces tendrá que explicar por qué estaba compartiendo secretos de la empresa con Patricio Elizalde durante 8 meses. La línea de tiempo muestra que el intercambio de información comenzó antes de cualquier problema matrimonial, y el patrón es consistente con espionaje corporativo deliberado. Morales piensa que estamos legalmente sólidos, pero le preocupa la publicidad. Deja que se preocupe. Este es un caso de libro de texto de robo de información corporativa. Los aspectos personales son irrelevantes para las violaciones comerciales. Después de colgar, revisé las noticias de la industria. El chisme ya se estaba extendiendo a través de las redes profesionales. La repentina partida de Patricio Elizalde de director regional, la reunión de emergencia del Consejo, los rumores sobre la investigación regulatoria, la comunidad de construcción y desarrollo era lo suficientemente pequeña como para que las noticias viajaran rápido. Para las 4 de la tarde, 3 publicaciones diferentes de la industria habían llamado solicitando comentarios. Los refería todos a Morales y asociados. A las 5:30 de la tarde, llamó Tomás Beltrán. Escuché por las malas lenguas que Patricio Elizalde limpió su oficina esta tarde, con escolta de seguridad y todo. Las noticias viajan rápido, más rápido cuando involucran a investigadores federales apareciendo en el grupo desarrollador Río. Marcos Cano está teniendo un día muy malo. No me sorprende. Las investigaciones de la CNBV se mueven rápidamente cuando la evidencia es exhaustiva y las violaciones son claras. ¿Qué hay de Mónica? No he sabido de ella desde esta mañana. Su oficina fue vaciada a las 3 de la tarde. Probablemente se esté reuniendo con abogados tratando de averiguar el control de daños. ¿Hay alguno? Miré los archivos de evidencia aún abiertos en la pantalla de mi computadora. Registros de comunicación, registros financieros, informes regulatorios, correlaciones de línea de tiempo que pintaban un cuadro de traición corporativa sistemática. No para Patricio o Marcos Cano. Enfrentan cargos federales y listas negras de la industria. Sus carreras han terminado. ¿Y Mónica? Mónica tomó su decisión hace 8 meses. Eligió compartir secretos de la empresa con Patricio Elizalde en lugar de proteger el negocio que la empleaba. Ahora le toca vivir con las consecuencias. Eso es frío, incluso para ti. Son negocios, Tomás. Las relaciones personales no excusan el espionaje corporativo. Pero al colgar el teléfono, me di cuenta de que los aspectos personales apenas comenzaban. La cascada regulatoria había destruido la carrera de Patricio y estaba a punto de destruir al grupo desarrollador Río. Las consecuencias profesionales fueron rápidas y permanentes. El ajuste de cuentas personal iba a tomar más tiempo y iba a ser mucho más complicado. El martes por la mañana trajo claridad. Revisé los desarrollos de la noche a la mañana mientras la investigación de la CNBV se aceleraba más rápido de lo esperado. Patricio Elizalde y Marcos Cano habían contratado abogados de defensa criminal y las acciones del grupo desarrollador Río cayeron un 12% después de que se filtró la investigación. El daño real provino de la reacción de la industria. La construcción es un ecosistema cerrado. Una vez que se rompe la confianza, la noticia se extiende al instante. El nombre de Patricio se volvió tóxico de la noche a la mañana. Para las 8:30, Morales confirmó que múltiples empresas estaban llamando, no para contratar a Patricio, sino para preguntar si deberían estar preocupadas. Él les dijo que Patricio Elizalde estaba bajo investigación activa de la CNBV por fraude de valores y espionaje corporativo. Eso terminó su búsqueda de empleo. Ninguna firma importante tocaría a alguien que enfrenta cargos federales. A las 10 de la mañana, David Cano, hermano de Marcos y asesor legal de Grupo Río, llamó para discutir una resolución. Ofreció compensación financiera y acuerdos de confidencialidad, enmarcando el espionaje como comunicaciones malinterpretadas. Rechacé eso rotundamente y expuse los términos: restitución completa, reconocimiento público del robo y un acuerdo permanente que prohibiera a Grupo Río ofertar contra nosotros. Tenían hasta el viernes. Después de eso, acción criminal y civil completa. Por la tarde, Tomás Beltrán confirmó las consecuencias. 6 empresas habían retirado el currículum de Patricio. Otros estaban advirtiendo a los socios que se mantuvieran alejados. Los foros de la industria ya estaban circulando hilos titulados «Patricio Elizalde, evitar a toda costa».
Incluso si se reducían los cargos, la carrera de Patricio estaba acabada. En esta industria, comerciar secretos corporativos es imperdonable y el daño a la reputación es permanente. Y Marcos Cano. El grupo desarrollador Río está perdiendo clientes a raudales. 3 proyectos importantes fueron cancelados ayer y 2 más están bajo revisión. Su afianzadora está requiriendo garantía adicional debido a la investigación. Asentí. La respuesta de la industria fue exactamente lo que había esperado. La construcción y el desarrollo dependen de relaciones de confianza y las violaciones de esa confianza conllevan consecuencias permanentes. ¿Qué hay de Mónica? No he oído mucho. Mantiene un perfil bajo, probablemente por consejo legal. Movimiento inteligente, aunque no ayudará a sus perspectivas profesionales. ¿Crees que encontrará otro puesto? Consideré la pregunta. La participación de Mónica fue menos pública que la de Patricio. Pero las conexiones de la industria harían que su asociación con el escándalo fuera bien conocida entre los posibles empleadores. No en esta región, tal vez no en ningún lugar en construcción y desarrollo. El espionaje corporativo tiende a seguir a las personas a lo largo de sus carreras. Tomás me miró cuidadosamente. ¿Te das cuenta de que has destruido 3 carreras en 2 días? Documenté espionaje corporativo y lo reporté a las autoridades apropiadas. La destrucción de carreras es una consecuencia natural de sus decisiones. Todavía frío, todavía negocios. Pero cuando Tomás se fue y regresé a mi computadora, me di cuenta de que el borrado profesional estaba casi completo. Patricio Elizalde nunca volvería a trabajar en la industria. Marcos Cano y el grupo desarrollador Río enfrentaban la bancarrota, y la carrera de Mónica en arquitectura y desarrollo había terminado efectivamente. La cascada regulatoria había logrado en 48 horas lo que podría haber tomado años a través de la competencia normal del mercado. Y yo apenas estaba comenzando con el ajuste de cuentas personal. El miércoles por la noche, Mónica finalmente llegó a casa. Yo estaba en la cocina haciendo la cena cuando escuché su coche en la cochera. Se había estado quedando en la casa de su hermana desde el lunes, comunicándose solo a través de abogados y breves mensajes de texto sobre asuntos prácticos. Esta noche era la primera vez que habíamos estado en la misma habitación desde que la reunión del consejo destruyó su carrera. Se veía exhausta. La conducta segura y profesional que la había definido durante 15 años había desaparecido, reemplazada por algo frágil e incierto. Dejó su bolso en el mostrador y se quedó allí como si no estuviera segura de pertenecer a su propia cocina. Tenemos que hablar, dijo. Continué revolviendo la salsa de la pasta. ¿Sobre qué? Sobre lo que pasa ahora. Sobre cómo avanzamos a partir de esto. Avanzar. Me giré para mirarla. Mónica, compartiste secretos de la empresa con Patricio Elizalde durante 8 meses. Comprometiste las operaciones comerciales, le costaste a la empresa millones en ingresos y violaste cada principio de ética profesional. ¿Hacia dónde exactamente estamos avanzando? Se sentó a la mesa de la cocina y pude ver sus manos temblando ligeramente. Cometí errores. Lo sé. Pero la forma en que manejaste esto, la humillación pública, la destrucción completa de mi carrera. Fue vengativo. Eran negocios. Era personal. Y lo sabes. Apagué la estufa y me senté frente a ella. Hora de la conversación que deberíamos haber tenido hace meses. ¿Cuándo empezó, Mónica? La relación personal con Patricio. Ella se miró las manos. No hubo relación personal. Trabajamos juntos. Discutimos proyectos. A veces esas discusiones ocurrían fuera de la oficina. Tengo 8 meses de mensajes de texto que cuentan una historia diferente. Mensajes de texto que obtuviste a través de vigilancia ilegal. Sistemas de monitoreo legales que son parte de los protocolos de seguridad de la empresa. Sistemas que cada empleado, incluida tú, aceptó como condición de empleo. Ella me miró con algo cercano a la ira. Me espiaste. Monitoreé las comunicaciones de la empresa por brechas de seguridad. El hecho de que esas comunicaciones revelaran tu participación personal con Patricio es incidental. ¿Incidental? Ella negó con la cabeza.
Leonardo, yo era tu esposa. Habíamos estado casados por 15 años, y tú estabas monitoreando mis comunicaciones como si fuera una criminal. Estabas compartiendo información confidencial con personal no autorizado. Eso te hace exactamente igual a una criminal. Las palabras quedaron flotando entre nosotros como una barrera física. La expresión de Mónica cambió de ira a algo que parecía reconocimiento. Realmente no te importa el matrimonio en absoluto, ¿verdad? Todo esto son solo negocios para ti. Consideré la pregunta. Hace 3 días, podría haber intentado separar los aspectos personales y profesionales para encontrar alguna forma de salvar la relación mientras abordaba las violaciones comerciales. Pero sentado frente a Mónica ahora, mirando a alguien que había traicionado sistemáticamente tanto la confianza personal como la profesional, me di cuenta de que la distinción carecía de sentido. El matrimonio terminó cuando comenzaste a compartir nuestro negocio con Patricio Elizalde. Todo desde entonces ha sido solo limpiar el papeleo. Ella se quedó callada por mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Nunca quise que llegara tan lejos. ¿Qué querías que fuera? Patricio era atento, interesado en mis opiniones, mis ideas sobre el negocio. Me hizo sentir valorada de formas que tú no lo habías hecho en años. Entonces, decidiste darle información confidencial. Decidí tener conversaciones con alguien que apreciaba mi conocimiento profesional. El intercambio de información no fue intencional. 8 meses de informes sistemáticos sobre decisiones ejecutivas no fueron intencionales. Me miró con frustración. No entiendes cómo era. Patricio preguntaba sobre mi día, sobre los proyectos en los que estaba trabajando, sobre los desafíos que enfrentaba la empresa. Se sentía como una discusión profesional normal. La discusión profesional normal no incluye revisiones de compensación ejecutiva y negociaciones de fusión. Lo sé ahora. ¿Lo sabías entonces, Mónica? Simplemente elegiste ignorarlo porque Patricio te estaba dando atención. El silencio se estiró entre nosotros. Afuera, podía escuchar el tráfico pasando por la calle, sonidos normales de la tarde de un mundo que no había sido puesto patas arriba por el espionaje corporativo y la traición marital. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente. Saqué un sobremanila del mostrador y lo deslicé sobre la mesa. Papeles de divorcio. Los presenté esta mañana. Ella abrió el sobre y escaneó los documentos. Estás pidiendo todo. Estoy pidiendo a lo que tengo derecho. La casa está a mi nombre, comprada con ingresos del Grupo Bravo. Las cuentas de inversión son bienes separados. Los únicos activos de la sociedad conyugal son las cuentas corrientes y los artículos del hogar. ¿Qué hay de la pensión alimenticia? Violaste el acuerdo prenupcial al participar en actividades que dañaron mis intereses comerciales. No hay pensión. Ella miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Leonardo, no tengo trabajo, ni ingresos, ni perspectivas. La industria no me contratará después de este escándalo. Deberías haber considerado eso antes de comenzar a informar a Patricio Elizalde sobre las operaciones de la empresa. Esto es vengativo. Estos son consecuencias. Cerró el sobre y me miró con una expresión que nunca había visto antes. No ira, no tristeza, sino algo como el reconocimiento de un cambio fundamental. Necesitaré tiempo para encontrar un abogado que revise los términos. Tómate todo el tiempo que necesites, pero entiende que los términos no son negociables. Comprometiste mi negocio por razones personales. Ahora te toca reconstruir tu vida sin los beneficios de ese negocio. Mónica se levantó y caminó hacia la puerta, luego se volvió. Por lo que vale, lamento lo de Patricio, lo del intercambio de información, todo eso. Estoy seguro de que lo lamentas. ¿Tú lo lamentas? Quiero decir, pensé en la pregunta. ¿Lamentaba que mi matrimonio hubiera terminado? ¿Lamentaba que alguien en quien había confiado hubiera traicionado esa confianza? ¿Lamentaba que las relaciones personales y profesionales se hubieran vuelto tan complicadas? Lamento que me tomara tanto tiempo averiguar lo que realmente estaba pasando. Ella asintió y se fue. Terminé de hacer la cena y comí solo, revisando los documentos de divorcio y considerando los siguientes pasos.
Los aspectos profesionales estaban casi completos. La carrera de Patricio destruida. Grupo Río enfrentando la quiebra, investigaciones regulatorias en marcha. El ajuste de cuentas personal apenas comenzaba. Pero por primera vez en meses, sentí que estaba avanzando en lugar de tratar de resolver problemas que no entendía completamente. El matrimonio había terminado. El negocio estaba seguro, y Patricio Elizalde estaba a punto de aprender que algunos errores tienen consecuencias permanentes. El jueves por la mañana, conduje a las oficinas de la empresa por primera vez desde que estalló el escándalo. El edificio se veía igual desde afuera. Vidrio y acero reflejando el cielo gris, paisajismo profesional, el tipo de arquitectura corporativa que sugiere competencia y estabilidad. Pero adentro, todo había cambiado. Morales se reunió conmigo en el vestíbulo, luciendo como si hubiera envejecido 5 años en 4 días. El personal está nervioso, dijo mientras caminábamos hacia los ascensores. La mitad de ellos está preocupada por la seguridad laboral. La otra mitad está haciendo preguntas sobre los sistemas de monitoreo. ¿Qué tipo de preguntas? Si sus comunicaciones están siendo grabadas, si sus actividades personales están bajo vigilancia, si pueden confiar en la dirección. No me sorprendió. Las investigaciones de espionaje corporativo tienden a poner a todos nerviosos sobre la privacidad y la seguridad. ¿Qué les dijiste? Que los sistemas de monitoreo son protocolos de seguridad estándar enfocados en proteger la información de la empresa. Que las actividades personales no son relevantes a menos que impliquen compartir datos confidenciales con partes no autorizadas. Las puertas del ascensor se abrieron y entramos. Morales presionó el botón para el piso ejecutivo. El consejo quiere discutir tu papel de ahora en adelante, dijo. ¿Qué tipo de papel? Director general interino. La empresa necesita un liderazgo visible mientras reconstruimos la confianza y abordamos el daño operativo del intercambio de información de Patricio. Había estado esperando esta conversación. Con Patricio fuera y Mónica despedida, a la empresa le faltaban 2 miembros del personal superior y enfrentaba preguntas sobre la estabilidad de la gestión. No estoy interesado en las operaciones diarias. No necesitarías manejar la gestión rutinaria. Traeríamos a un director de operaciones para manejar el negocio diario, pero el consejo piensa que tener al propietario mayoritario en una posición de liderazgo visible tranquilizaría a los clientes y al personal. El ascensor se abrió en el piso ejecutivo. La oficina de la esquina de Patricio ya estaba vacía, sus artículos personales retirados y sus credenciales de acceso desactivadas. El espacio se veía estéril y abandonado. ¿Qué hay de la investigación regulatoria? Lucía Parra dice que tenerte en un rol de liderazgo oficial en realidad fortalecería la posición de la empresa. Demuestra que la propiedad está asumiendo responsabilidad directa por la seguridad de la información. Pasamos por la oficina vacía de Patricio hacia la sala de juntas donde el consejo estaba esperando. A través de las ventanas, podía ver a los miembros del personal en sus escritorios, trabajando pero claramente distraídos por la incertidumbre continua. Una condición, dije al llegar a la puerta de la sala de juntas. ¿Cuál? Quiero una auditoría forense integral de todos los sistemas, comunicaciones y registros financieros de la empresa. Si hay otras brechas de seguridad o actividades cuestionables, quiero que sean identificadas y abordadas de inmediato. Eso es costoso y consume mucho tiempo. Es necesario. ¿Esta empresa va a operar con total transparencia y responsabilidad o va a ser vendida a alguien que asegurará esos estándares? Morales asintió con gravedad y abrió la puerta de la sala de juntas. La reunión del consejo duró 2 horas. Discutimos la continuidad operativa, la retención de clientes, la moral del personal y el cumplimiento regulatorio. Al final, había aceptado el puesto de director general interino con plena autoridad para implementar protocolos de seguridad y cambios operativos. A las 2 de la tarde, convoqué una reunión de todo el personal en la sala de conferencias principal. 43 empleados se reunieron, representando a todos, desde gerentes de proyectos senior hasta asistentes administrativos. El estado de ánimo era tenso e incierto, exactamente lo que había esperado después de 4 días de escándalo y agitación de liderazgo. Estoy seguro de que todos tienen preguntas sobre los eventos recientes, comencé. Quiero abordar esas preguntas directamente y explicar qué sucede a continuación.
Pasé 20 minutos delineando los hechos. El intercambio de información de Patricio Elizalde con el grupo desarrollador Río, el daño financiero a las operaciones de la empresa, la investigación regulatoria y el despido del personal involucrado en la brecha de seguridad. Algunos de ustedes pueden estar preocupados por la seguridad laboral o la estabilidad de la empresa. Permítanme ser claro. Esta empresa tiene un fuerte respaldo financiero, relaciones sólidas con los clientes y un personal excelente. Las acciones de dos individuos no cambian esos fundamentos. Una gerente de proyecto levantó la mano. ¿Qué hay de los sistemas de monitoreo? ¿Están siendo grabadas nuestras comunicaciones personales? Las comunicaciones de la empresa son monitoreadas con fines de seguridad como se describe en sus acuerdos de empleo. Las actividades personales no son relevantes a menos que impliquen compartir información confidencial de la empresa con partes no autorizadas. Pero, ¿cómo sabemos que el monitoreo no se usará en nuestra contra por otras razones? Era una pregunta justa y una que merecía una respuesta directa. Porque estoy implementando un sistema de supervisión independiente. Todas las actividades de monitoreo serán revisadas por auditores externos para asegurar que estén enfocadas únicamente en la seguridad de la información. Cualquier empleado que crea que los sistemas están siendo mal utilizados puede reportar sus preocupaciones directamente al Consejo sin represalias. Las preguntas continuaron por otros 30 minutos. Preocupaciones del personal sobre privacidad, seguridad laboral, relaciones con los clientes y dirección de la empresa. Respondí todo lo más directamente posible, enfatizando la transparencia y la responsabilidad. Un punto final, dije al concluir la reunión. Esta empresa opera basada en la confianza. Confianza entre la gerencia y el personal, confianza entre la empresa y los clientes, confianza dentro de la industria. Esa confianza fue violada por individuos que pusieron sus intereses personales por delante de las responsabilidades profesionales. Vamos a reconstruir esa confianza a través de acciones consistentes y transparencia total. Después de la reunión, me mudé a la oficina del director general interino y comencé a revisar los informes operativos. La empresa era financieramente estable, pero enfrentaba desafíos por contratos perdidos y relaciones industriales dañadas. Reconstruir tomaría tiempo y un desempeño consistente. A las 4 de la tarde, mi asistente llamó a la puerta. Hay una llamada para usted. Patricio Elizalde. La miré por un momento. Patricio llamando a la empresa de la que acababa de ser despedido por espionaje corporativo. Pásalo. La voz de Patricio estaba tensa y desesperada. Leonardo, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre resolver la situación, sobre encontrar una manera de avanzar que no destruya a todos los involucrados. Todos los involucrados se destruyeron a sí mismos. Patricio, yo solo lo documenté. Mira, sé que cometí errores. Sé que el intercambio de información fue inapropiado, pero esta investigación federal, los cargos criminales, la destrucción completa de mi carrera. Es excesivo. Es proporcional a 18 meses de espionaje corporativo sistemático. No fue espionaje. Fue falta de juicio sobre los límites profesionales. Me recosté en mi silla y miré por la ventana hacia el horizonte de la ciudad. En algún lugar allá afuera, Patricio Elizalde estaba haciendo llamadas telefónicas desde cualquier refugio temporal que hubiera encontrado, tratando de negociar su salida de las consecuencias que había pasado meses creando. Patricio, comerciaste secretos de la empresa por ventaja competitiva. Nos costaste millones en ingresos y dañaste nuestras relaciones industriales. Conspiraste con un competidor para manipular las condiciones del mercado. Esos no son errores de juicio. ¿Qué se necesitaría para hacer que esto desaparezca? Nada. La investigación regulatoria está fuera de mis manos. El daño a la reputación en la industria es permanente. Tu carrera ha terminado. Leonardo, por favor. Colgué. Para las 5 de la tarde, había revisado los informes operativos, me había reunido con el personal superior y había comenzado a implementar los sistemas de auditoría forense que asegurarían que este tipo de brecha de seguridad nunca volviera a suceder. La oficina de la esquina se sentía diferente de lo que había esperado. No triunfante ni satisfactoria, solo necesaria. Como un trabajo que necesitaba ser hecho por alguien dispuesto a hacerlo correctamente.
La carrera de Patricio Elizalde estaba acabada. La reputación profesional de Mónica estaba destruida. El grupo desarrollador Río enfrentaba la quiebra. Y yo estaba sentado en una oficina de esquina dirigiendo una empresa que había sido casi destruida por personas que confundieron la atención personal con la lealtad profesional. La venganza fue completa, exhaustiva y absolutamente legal. Pero mientras miraba las luces de la ciudad comenzando a parpadear en la oscuridad de la tarde, me di cuenta de que esto no se trataba realmente de venganza en absoluto. Se trataba de consecuencias. Y las consecuencias, a diferencia de la venganza, no terminan cuando te sientes satisfecho. Simplemente continúan día tras día hasta que todos los involucrados aprenden a vivir con las decisiones que tomaron.